El origen de la Franja de Gaza, curiosidades y tradiciones ancestrales. ¿Sabías que Gaza es una de las zonas habitadas más antiguas del mundo? Su historia se remonta a más de 4000 años, cuando fue una próspera ciudad-estado de los cananeos, un pueblo semita que habitaba el antiguo Oriente Próximo. Desde entonces, Gaza ha sido testigo de numerosas civilizaciones, culturas y conflictos, que han dejado su huella en su patrimonio histórico, artístico y religioso. En este video, te invitamos a viajar por las maravillas y enigmas de Gaza, y a descubrir su legado. Los filisteos eran un pueblo de origen indoeuropeo que llegó al levante mediterráneo desde el mar Egeo. Eran famosos por su destreza en la metalurgia y el comercio, y se enfrentaron varias veces a los israelitas, que los consideraban invasores. Uno de los episodios más conocidos de esta rivalidad es el combate entre David y Goliat, el gigante filisteo que desafió al ejército israelita y fue derrotado por el joven pastor con una honda. Los filisteos desaparecieron como pueblo hacia el siglo 7 a.C., pero su nombre perduró en la región, que pasó a llamarse Palestina. A lo largo de la historia, la Franja de Gaza ha sido gobernada, destruida y repoblada por diversas dinastías, imperios y pueblos, desde el antiguo Egipto hasta el Imperio Otomano, pasando por Alejandro Magno, el Imperio Romano o los árabes musulmanes. Durante el siglo XX, la Franja de Gaza fue una provincia del Mandato Británico de Palestina entre 1917 y 1948. Tras la partición decidida por las Naciones Unidas en 1947 entre Palestina y el Estado de Israel, la franja quedó integrada al Estado palestino. Sin embargo, tras la Guerra Árabe-Israelí de 1948, el territorio fue militarmente ocupado por Egipto. Tras la Guerra de los 6 Días, 1967, la franja fue conquistada por Israel. Así permaneció hasta 1994, cuando se firmaron los Acuerdos de Oslo. Como parte del tratado, la Autoridad Nacional Palestina recibió el 80% del territorio. Desde entonces, la situación en la Franja de Gaza ha sido muy inestable y conflictiva. El grupo islamista Hamás, que no reconoce a Israel ni renuncia a la violencia, tomó el control del territorio en 2007 tras una guerra civil con Fatah, el partido del presidente palestino Mahmoud Abbas. Israel y Egipto han impuesto un bloqueo económico y militar a la franja, restringiendo la circulación de personas y bienes. Esto ha provocado una grave crisis humanitaria, con altos niveles de pobreza, desempleo, hacinamiento y falta de servicios básicos. A pesar de las difíciles condiciones de vida, los habitantes de la Franja de Gaza mantienen algunas tradiciones ancestrales que reflejan su rica cultura e identidad. Una de ellas es el dabke, un baile folclórico que se practica en las bodas y otras celebraciones. El dabke consiste en formar una fila o círculo y realizar pasos sincronizados al ritmo de la música. Los bailarines suelen vestir trajes típicos con bordados coloridos y pañuelos en la cabeza. Otra tradición es la gastronomía palestina, que combina influencias árabes, mediterráneas y turcas. Algunos platos típicos son el hummus, una pasta de garbanzos con tahini, sésamo, limón y aceite; el falafel, unas croquetas fritas de garbanzos o habas; el makluba, un guiso de arroz, carne y verduras que se sirve al revés; el kunafa, un postre de queso y masa filo bañado en almíbar; y el café árabe, aromatizado con cardamomo. La Franja de Gaza también es cuna de artistas y escritores que expresan su creatividad y su resistencia a través de diferentes formas de arte. Uno de ellos es Mohamed Asaf, un cantante que ganó el concurso Arab Idol en 2013 y se convirtió en un símbolo de esperanza para los palestinos. Otro es Iyad al-Astal, un poeta que escribe versos sobre la vida cotidiana y los sueños de libertad en la franja. Y otro es Mohamed Khatib, un pintor que utiliza materiales reciclados para crear obras que denuncian la violencia y el sufrimiento de su pueblo. Gaza posee grandes monumentos históricos y culturales como, la Gran Mezquita de Gaza, es el edificio religioso más antiguo e importante de Gaza, y uno de los más antiguos del mundo islámico. Se construyó sobre las ruinas de una iglesia bizantina del siglo VI, que a su vez se levantó sobre un templo pagano dedicado al dios Marnas. El Qasr al-Basa es un palacio fortificado que se construyó en el siglo XVII por el gobernador otomano Ahmad Pasha, conocido como el León de Gaza. El palacio tiene un estilo oriental, con una fachada decorada con azulejos y ventanas con celosías. El Parque Arqueológico de Antedon es un sitio arqueológico que se encuentra al norte de Gaza, donde se hallan los restos de la antigua ciudad portuaria de Antedon, que fue fundada por los fenicios en el siglo XII a.C. Entre los hallazgos más destacados se encuentran un cementerio con sarcófagos decorados, un teatro romano con capacidad para 2000 espectadores, un hipódromo con una pista de 400 metros, un templo dedicado al dios Poseidón y un mosaico que representa a Hércules luchando contra el león de Nemea.
El túnel del contrabando es uno de los cientos de túneles subterráneos que se han excavado entre Gaza y Egipto para burlar el bloqueo impuesto por Israel desde 2007. Estos túneles sirven para transportar todo tipo de mercancías, desde alimentos y medicinas hasta armas y combustible. Estas son solo algunas de las curiosidades y tradiciones ancestrales de la Franja de Gaza, un territorio con una historia milenaria y una situación actual muy compleja. Espero que te haya gustado este video y que hayas aprendido algo nuevo sobre este lugar. Gracias por tu atención y recuerda seguirnos para más contenidos.